Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la introducción. Muchas gracias a los que pues están en el otro lado y están dando un tiempo para compartir algunas experiencias en tecnologías y hoy en esta vez pues gracias a la ENICTEL el tema de introducción a la certificación de cableado estructurado. Varias personas nos hicieron preguntas en los seminarios anteriores y mucho de lo que preguntaron es sobre el tema del cableado para los centros de datos, en general para la infraestructura, y cuáles son las consideraciones, porque en el mercado local pues usamos mucho la categoría 6, 6A, algunos 5E, a pesar que hay otras categorías, pero hay que entender y diferenciar cuáles son las ventajas de usar una u otra, o qué es lo mínimo que deberíamos usar, según las aplicaciones. Entonces, vamos a tratar ahora de explicar cuáles son las métricas que debemos tener y qué cosas certificar, porque si bien muchas personas pues certifican el cableado, solamente se limitan a saber pues si pasó o falló, pero si pasó, pues con cuánto pasó, ¿no? Saber qué nota, es como si tú hubieras dado un examen y dijiste aprobaste, o pues jalaste. Entonces el cableado también, podemos decir que aprobó o jaló, pero es importante saber con cuánto probaste o con cuánto jalaste, ¿no? Para saber qué tan cerca estabas. Y pues si jalaste, ver qué cosas, en qué fallaste, ¿no? Hay que ver uno su examen y ver pues en qué parámetros, en qué consultas fallaste para entender y mejorar esos parámetros. Entonces es importante entender esos puntos. Igual si pasaste, pues imagínate que das un examen de varias materias y pues hay que saber en cuáles pasaste con mejor nota y no. Porque así como hay materias que uno da examen, en la certificación de cableado también hay materias, hay temas diferentes que se miden. Entonces vamos a tratar en esta hora de entender un poco cuáles son esos puntos para entender, pues, leer una certificación de cableado estructurado y entenderla y ver qué cosa mejorar, ¿no? Bueno, siempre pongo este slide a veces para magnificar realmente la importancia del cableado. El cableado realmente está en la parte de capa 1, en lo que es un centro de datos, y por este cableado, sea cableado de cobre, sea cableado de fibra óptica, pues pasan toda la información que usamos en los datos, en los grandes data centers, en los pequeños y medianos data centers. No importa la aplicación que utilices, sea pues una aplicación de red social como Facebook o LinkedIn o la que sea una base de datos, así vayas a usar una consulta en la página web de gobierno, de un ministerio o de salud, o cuando googleas, si pones pues algo de interés, toda esa información que estás haciendo consultas, tú estás en el otro lado, estamos en el otro lado, pero no vemos lo que está atrás, que es el data center. Y dentro de ese data center, pues hay muchas aplicaciones, hay muchos servidores, hay mucha virtualización. Es más, ni siquiera sabemos dónde está. Puede estar en Lima, puede estar en otra parte del país, puede estar en el otro lado del mundo. Entonces, pero algo que va a caracterizar el data center es que pues todos tienen una capa 1, así como tienen una capa 7. Y esa capa 1 debe ser de alta velocidad, porque no atiende a una sola persona. Ese data center está atendiendo a decenas, cientos, miles o millones de personas, y muchas veces simultáneamente. Entonces, si es algo tan importante, hay que entender cuáles son los KPIs, qué cosa medir, cuál es la nota de esa infraestructura, de cada capa. Pero enfoquémonos ahora en la capa 1, ¿no? Porque es otra historia medir el desempeño de la capa 7 de la aplicación, que también hay que medirla. Pero la capa 1 muchos la ignoramos, ¿no? Dicen, es un cable.
que va a fallar un cable. En sus oficinas, en sus casas, en sus departamentos también hay una capa 1 en el cableado. Piensen esto, por ejemplo, como el cableado, digamos, eléctrico. ¿Te imaginas una aplicación, digamos, un equipo, en el caso haciendo analogía, pues un televisor con internet? ¿Te imaginas que cada vez que cambies el televisor con internet, tengas que cambiar su cableado? ¿Te imaginas cada vez que cambias un microondas, cambias el cableado? No, ¿cierto? Capa 1 muchas veces lo tomamos como parte de la infraestructura y es cierto, pero también hay que entender el tiempo de vida de una capa 1. ¿Qué dura más? ¿Qué creen? ¿El cableado eléctrico de tu departamento o casa o la casa? La casa va a estar en muchas decenas de años, ¿no? El cableado va a estar muchos años, pero en un momento que cambiarlo se desgasta. La tecnología va a cambiar. Digamos, el ancho de banda de un televisor con internet, de repente ahora pues, puede ser 100 megas, después pasa a 1 gigabit, o quién sabe, a más velocidad en el futuro. Entonces, hay una relación de tiempo en lo que es la parte pasiva, que es capa 1, con la parte activa, que son los equipamientos. Muchas veces se dice, perdón, y en las buenas prácticas es que la parte pasiva debe durar al menos 3 o 4 veces la parte activa. Ahora, ¿cuánto dura la parte activa? Pues lo normal es 3 años. Y se habla de 3 años porque es lo que tiene tiempo de garantía las cosas, ¿no? Porque ven que un servidor, un equipo switch, un equipo activo, normalmente tiene todo 3 años de garantía. Y es porque muchas veces en estos países de avance tan tecnológico, tan avanzado, por ejemplo, no sé, como Estados Unidos u otros países, pues los equipos se deprecian rápido, 3 años, un poco más, ¿no? Y pues hay que cambiarlo. Y yo sé, cuando digo esto, a veces la gente me dice, oye, ¿estás loco, Álvaro? Pues mi equipo no lo voy a cambiar hasta que le salga humo. Pero es una, digamos, una mala práctica, ¿no? No hay que esperar que el equipo pues ya no funcione para cambiarlo. Hay cierto desempeño que va a caer y, en fin, la capa 1 va a degradar. Entonces, si hablamos de un tiempo de vida de 10 años para una infraestructura pasiva en un data center, podemos decir que es una buena inversión. Podemos decir que está preparado para soportar algunos cambios de tecnología de parte activa. Entonces, esa parte física va a soportar un poco más. La capa 1 obviamente va a afectar a la capa 2, no es que la 1 afecte directamente a la capa 7. Y muchas veces es con retransmisiones, es lo normal. Entonces, un mal cableado se traduce en una red lenta. Y hay que entender cómo funciona esta parte, y aquí viene un poco ya el tema del cableado estructurado y cómo hacemos la certificación, porque si no entendemos bien esto, nosotros, dependiendo de qué lado estemos, del lado del proveedor o del lado del usuario, pues no vamos a entender bien qué pasó en la certificación. Y como mencionamos antes, si esta infraestructura, un data center, va a estar a menos 10 años, pues no es que yo diga, bueno, apaguemos los servidores y vamos a analizar cómo está el cableado. Eso no se hace. Un data center, pues una vez que lo prendes, eso no se apaga, a menos que haya averías, temas de mantenimientos, pero en teoría, pues no es algo que podamos apagar cuando queramos, ¿no? Diferente a una PC, en que muchas veces cuando el usuario se va a su casa, pues apaga el equipo y en ese momento, pues puede hacer mantenimiento, ¿no? Pero es algo, pues, que vamos a ver en detalle. Cuando hablamos de cableado y la certificación, es inevitable, pues, hablar de lo que son las categorías. Y hablamos de categoría básicamente por las normas americanas, porque pues usamos las normas ISO internacionales, hablamos de clases. Pero acá en el país usamos mucho el tema de categoría ya por nombre común. Y lo que más usamos muchas veces en un data center, pues lo más común es usar 6A. Pero aún se usa categoría 6 en algunos lados, sobre todo en lo que es escritorios al usuario, ¿no? En las casas usamos también 5E, ¿no? Porque, pues, depende mucho del sistema de aplicación que estemos usando. Si usamos Gigabit, pues Gigabit funciona bien para muchas cosas, ¿no? ¿Cuándo será necesario ir a 10 Gigabit? Depende mucho de la aplicación, lo que necesitemos, la información que necesitemos, la calidad, y ojo que no todo es ancho de banda. Hay que considerar lo que es el tiempo de respuesta, que son factores muy diferentes. Muchos confunden esto
Y no quiere decir que el ancho de banda te hace la red más rápida necesariamente. Es como más o menos la analogía de, imagínense, la vía expresa. Tener más carriles para los autos, puedes tener de repente no 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles, el ancho de banda va a aumentar. No quiere decir que tu auto va a ir a 100 por hora, 200 por hora, 10 por hora. La velocidad es otra. Entonces, pues veamos, según data center, obviamente necesitamos ambas cosas. Necesitamos un gran ancho de banda y una alta velocidad. Ahora, ¿por qué certificar? ¿Por qué realmente hacerlo? Porque algunos usuarios finales me dicen, bueno, mi red está certificada. Depende, ¿qué es certificado? Y hay que entender, pues, qué es certificar. Certificar es comparar A con B, ¿no? Y hay que comparar papas con papas, camote con camotes. ¿Qué es lo que vamos a medir? Entonces, pues, todos usamos certificadores en la vida diaria, sobre todo ahora que estamos muchos en casa, ¿no? Y a veces nos antoja comer algo rico que cocinan, pues si aumentamos el peso, necesitamos un certificador de peso. Nos subimos a la balanza y dependiendo si la balanza está calibrada y es para personas, digamos, en el rango más o menos, digamos, pues unos cuantos gramos, ¿no? Entonces, es nuestro certificador de peso. Pero en un data center, pues no vamos a hablar de peso, de kilos, estamos hablando en frecuencia, en altas frecuencias, y hay que medir ciertos parámetros que son esos KPIs de que hablamos antes. Entonces, no solamente es decir cumple o no cumple, pasó o no falló, vamos a entender un poco más esos parámetros y cómo afectan en la medición diaria realmente, ¿no? Del desempeño de un data center. Límites y estándar, pues es algo muy importante. Si no tuviéramos estándar, pues yo podría hacer mi propia norma, mi norma Álvaro Cayo, ustedes su norma, y cada uno su norma. Y el problema es cuando queremos conversar. Imagínate, por ejemplo, que no hubiera un estándar de idioma. ¿Cómo te comunicas en tu casa? ¿No? Esposa con esposo, con los hijos, tenemos que tener un estándar de idioma. ¿Cómo se comunica una máquina con otra máquina? Hay que usar el lenguaje máquina. Hay que usar estándares, lenguajes de comunicación de máquina. Entonces, cuando hablamos de capa 1, ven los estándares, ¿no? Que son típicamente los ANSI TIA, es un estándar americano que pues por un poco de historia usamos mucho en el mundo, en América, ¿no? Y también está el ISO, que es el internacional, que también pues tenemos convenios, de hecho en Perú, con el norma de ISO, a través de nuestra pues entidad que es INACAL, para las normas técnicas peruanas, que algunas están tomando normas ISO para nacionalizarlas. Si no hay una norma local, pues se usa la internacional, que es la más cercana, ¿no? Y algunos pues usamos el tema de ANSI-TIA. ¿De quién depende cuál norma usar? Pues del que compra, del que adquiere el bien. Él debe tener pues los criterios y los necesarios para garantizar y medir la conformidad de lo que está adquiriendo. Si voy a comprar cableado por un data center, pues debo ver cuáles normas voy a utilizar de acuerdo a la necesidad y aplicaciones que estén en el data center. Entonces, de los más usados, pues son estas, ¿no? Y hay normas pues bastante específicas y amplias en todo esto. Pero veamos cuáles son los parámetros del KPI. Y esto es un poco técnico, pero he buscado unos slides de entrenamiento bastante gráficos y espero pues que sea fácil de entender, porque sí sería importante y realmente me agradaría que entiendan esta parte para cuando pues vean un reporte de certificación puedan entenderlo. Y uno de los parámetros pues más fáciles de ver, por ejemplo, es uno que se llama Delay Skew. No hay que tenerle miedo, son palabras nada más, pero todos hemos alguna vez, lo que hemos estado en cableado o telecomunicaciones, visto, agarrado y abierto y pelado un cable UTP. Y cuando lo pelamos, abrimos, vemos que el trenzado es diferente, ¿no?
Y algunos nos preguntamos, pues, ¿por qué es diferente? Y ese cableado eléctrico diferente, pues hay una razón de eso, ¿no? El tema de evitar los acoplamientos electromagnéticos entre ellos, pero hay una consecuencia porque hay una distancia eléctrica que es diferente a la distancia física, que es la chaqueta. Y eso hace que en el tiempo, en el recorrido, la longitud, pues, de ellos va a variar. Y el máximo, pues, permitido son 50 nanosegundos de separación entre el más rápido y el más lento. No es un parámetro, digamos, de preocuparse normalmente, porque pues la mayoría de centros de datos y cableado lo usamos a 100 metros, no en el tema canal, o 90 enlace permanente. Pero acá un poco entendemos por qué no funciona un cableado si lo metemos pues a 150 metros, a 200 metros. Mientras más largo, esa diferencia de retardo va a ser mucho mayor. Y esto pone muchos aprietos al switch, porque el switch cuando reciba la señal tiene un tiempo para entender la información. Y si el de entre el más lento y el más rápido hay mucha diferencia, pues simplemente la compuerta del switch se cierra y no va a entender. Entonces el switch va a decir, no entiendo, y va a pedir, por favor, retransmite la información al switch de origen, ¿no? O a la PC o servidor. Entonces el delay skew es consecuencia de ese pues, diferencia de trenzado, ¿no? El punto, pues, es, su nombre técnico realmente es pérdida de inserción. Y acá viene un poco el tema de la energía, ¿no? La energía no se crea, ¿no? No se destruye, se transforma. Recordamos esas frases, ¿no? Entonces la energía que envía un switch a otro switch, cuando tienes tu switch, tu modem, digamos, en tu sala, y esto va hacia, pues, la oficina, la sala que está un poco, imagínate la sala más lejos, ¿no? Cuando tienes tu computadora. Y si quieres, pues, desempeño, que hay que usar un cable. La red inalámbrica no me da seguridad, realmente no me da un buen desempeño. Y esa energía que envías de tu módem hasta el equipo extremo, pues se va a atenuar y es normal, así funciona la energía, porque el cable, el conductor, el medio no es perfecto, ¿no? Entonces hay una cierta atenuación, eso se transforma en energía, pues, electromagnética en calor. Entonces, hasta acá es fácil, ¿no? No hay ningún misterio. O sea, los ceros y unos de un lado, de la izquierda, van a la derecha, pues sí, obvio, va a atenuarse. Obviamente, si la distancia es más de las normas, más de los 100 metros y más, pues la atenuación va a continuar y va a ser tan pequeña que el switch no va a entender de qué está hablando. Entonces, ahí usamos pues retransmisores o switches intermedios, alguna tecnología. Y esto es muy común, por ejemplo, cuando tenemos algún puesto de vigilancia, por ejemplo, ¿no? Que está más allá de los 100 metros, en una oficina, o en un campus universitario, ¿no? Tengo algún punto muy lejano y debo poner un repetidor o algo. Pero digamos que no es lo convencional. En un data center difícil tengamos distancias más de 100 metros. Acá complicamos un poco más la cosa. Un parámetro que a veces es mejor hablarlo en inglés, crosstalk. El crosstalk, que pues tiene una traducción en parafonía, pero digamos que lo normal es hablarlo como su nombre en inglés, crosstalk. Y es algo, para entenderlo, hay que comparar dos pares. Acá hay un par en la parte superior y un par en la parte inferior. Cuando enviamos, bueno, un cable tiene 4 pares, ¿no? Pero para el ejemplo estamos tomando 2. Cuando a la izquierda vemos una señal y esa cantidad de puntos son la cantidad de electrones, digamos información, viaja hacia el lado derecho, ¿no? O sea, de switch a switch, imaginemos, ¿no? Primero que va a haber una atenuación, esa degradación, o sea, la cantidad de electrones que viaja de la izquierda a la derecha se va a atenuar, y eso es normal. Ya dijimos que por el tema de energía, pues siempre hay una atenuación, por el tema del cable. Pero recordemos nuestras clases de universidad y a veces también en colegio, en la parte física, ¿no? Y nos dijeron, cuando hay un flujo de energía de un lado a otro lado, de un cable, pues eso crea un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético puede ser captado por otros cables que se comportan como antena. Y así funcionan las radios, los televisores, pues los antiguos, ¿no? Los de conejo y demás. En que tenemos pues una antena y tenemos nuestras radios y captan esa energía. El tema es que el color naranja son los datos buenos que van de un punto a otro punto, de un switch a otro switch, de un switch a un servidor.
Pero esta energía crea un campo que afecta al par que está al costado, porque recordemos que un cable UTP, si lo abrimos, hay 4 pares. Pero para el segundo par, lo que para el primero es señal, para el cable que recibe el dato es basura. Esos puntos blancos que se llama el crosstalk, o sea, ese dato es ruido para un cable. Para el par de arriba, el dato naranja es señal, es dato. Pero para el cable de abajo, esa señal captada por campo electromagnético es ruido, es basura. Esto es muy importante entenderlo porque ese ruido no solamente es originado por el par de arriba, sino también digamos, en la realidad, por muchos agentes externos, como, pues, no sé, agentes electromagnéticos, la parte fluorescente genera un ruido electromagnético, hay unos aparatitos que se llaman los emisores de EMI, ¿no? Que miden la parte electromagnética, y todo lo que el cable UTP, blindado o no blindado, se comporta como una antena. Entonces, vamos a ver que este dato es muy importante para tener otros valores más adelante. Pero no olviden esta palabra, crosstalk, no parafonía, que es un parámetro que hay que medirlo. ¿No? Veamos cómo se aplica ese crosstalk. Hay dos mediciones. Una muy importante y la más relevante, que es la que va hacia el origen. ¿Por qué el origen? Porque en el lado izquierdo, que es el origen, está el switch, está tu servidor. Ese es tu módem en tu casa, imagínate. Es quien genera el dato y lo va a enviar hacia tu PC, ¿no? Que está, digamos, en tu habitación. Igual que un switch, de un switch a otro switch o un servidor. Pero cuando mando esa energía, ¿no? El otro lado, o sea, el cable de arriba, me va a enviar un ruido que envía hacia el origen. Entonces, la palabra next es el crosstalk cercano, que va hacia el origen. Y es el más peligroso, el más importante medirlo, porque ese ruido que está generando un par a otro par va a afectar al origen, a la misma señal. Es como tener a una persona hablando a tu costado y tú quieres hablar a una persona que está, digamos, a 10 metros, 20 metros. Pero, digamos que imagínate que estás hablando con tu hijo, que está a 10 metros, una sala, otra sala, y conversan. Pero justo pues se pone una persona a tu costado, el hermano, la esposa, alguien, y hablan digamos, una conversación un poco fuerte. Entonces, el niño no va a escuchar bien, va a escuchar a dos personas hablando. ¿Cómo se acopla? En su oído va a entrar una señal y otra señal. Quiere escuchar, digamos, el papá. Esa es la señal, pero también va a captar otra señal que, pues, obviamente es importante, pero no para él. En ese instante quiere escuchar al papá y escucha al hermano o a la mamá. Entonces, ese es el ruido, para entender esa comunicación. Entonces, en un cable UTP es muy similar. Yo tengo comunicación de un punto a otro punto, no por un par, pero ese par genera un campo electromagnético que va a generar ruido al otro par. Ahora esperen, tengan un poco de paciencia y van a entender cómo afecta esto a una realidad. No falta mucho. Un punto muy importante que se llama pérdida de retorno. En inglés, el return loss o el RL. Entonces, en la literatura van a escuchar mucho el parámetro RL. Pero es return loss en inglés, que es la pérdida de retorno. Y acá es el segundo parámetro de los dos más importantes. Uno es el next y otro es el retorno. Son los dos parámetros más importantes que hay que tener en cuenta como KPIs, ¿no? Para la medición y establecer cuál es el desempeño de ese cableado, porque estos parámetros varían mucho entre uno y otro que estén cableados. Hay muchos parámetros y vamos a verlo, pero básicamente cuando envío por un par señal de un extremo a otro extremo, pues vimos que hay atenuación, es la pérdida de inserción, ¿no? El dato se va a atenuar, que ese dato, pues, hay un fenómeno que está generado por variación de la impedancia característica del cable.
Cuando compramos cableado en las tiendas, pues no decimos, oye, dame un cable categoría 6A y que sea de 100.00 ohmios. Pues no. Todos decimos categoría 6, categoría 6A, la categoría. Entonces, si compramos categoría, por ejemplo, 6, digamos, compramos el cable, compramos el jack, el password y toda la misma categoría. No vamos a mezclar, porque si mezclamos categoría con otra categoría, pues la cosa se complica mucho, ¿no? Y siempre es la menor categoría la que va a predominar. Pero nadie compra un cable y dice, dame tal impedancia, característica, porque para el cableado que usamos es 100 ohmios, pero hay tolerancias, más o menos X%. Entonces, ¿qué es un bache, digamos? No es perfecto el cable. Cuando la energía de la izquierda va a la derecha, la impedancia va a variar. Va a ser, digamos, empieza con 100 ohmios, de ahí se va a 98, de ahí 105, 108, y baja a 97. Va a variar en todo el recorrido, pero por cada variación de impedancia es como un bache. ¿Y qué es lo que pasa con un bache? Cuando hay un auto y se encuentra un bache o rompemuelle, como le decimos por aquí también, uy, el auto va a avanzar, pero por cada bache que avancemos, pues parte de la energía va a contrarrestar, va a impedir que avance el auto. Mientras que el bache es más alto, pues más energía va a ser en contra. Entonces él va a frenar el auto más. Mientras la variación de impedancia sea más alta, pues hay mayor energía de retorno. Hay que verlo así. Esa energía de retorno altera el origen de la comunicación en un switch. Entonces, si el RL es un valor, digamos, complicado, alto, que hay mucho retorno, va a ser peor la comunicación, porque la energía va a regresar al origen y esto se va a convertir en un ruido de origen. Esta es la razón por las cuales pues, se establecen distancias mínimas en las comunicaciones. Los fabricantes han pues madurado en su tecnología y ya no hay mucha restricción porque han colocado pues si rompemos un jack, dentro del jack pues vemos que hay como circuitos impresos que no es algo que es algo que se le ocurrió. Pues hay muchos balanceadores, reguladores y más cosas de las impedancias que hacen pues que funcione bien esto en altas frecuencias. Pero de por sí estas variaciones pues nos van a perjudicar. Entonces, para darles algo interesante, ¿qué cosa puede hacer que varíe la impedancia? Muchas veces por errores de chaqueta. Cuando el cable se somete a ciertas variaciones, por ejemplo, el cable se moja, pues se somete a temperaturas extremas o lo pintas, cualquier cosa que altere la capacitancia de la chaqueta, eso indirectamente por fórmulas pues altera la impedancia característica y va a alterar el cable. No es algo, ojo, que falle de un día para otro día. Si pintas el cable, por ejemplo, en la casa muchas veces pues un cable plomo, ¿no? Y es qué horrible, lo pintas de un color pues lila, el color que te guste. Claro, la red no va a caer, pero después de varios meses, no creo que días, semanas, unos meses, pues va a empezar a hacer la red más lenta. No es que la red se va a caer, va a generar muchos problemas de retorno. Y eso va a aumentar los que eran microsegundos, se van a convertir en milisegundos, y cuando llegue a segundos, pues segundos es algo que ya las personas sentimos, y eso afecta. Entonces, esto es un parámetro muy importante que hay que tomar en cuenta. Pues si mezclamos el parámetro de NEX y atenuación, tenemos lo que es la variación, un término que se conoce como ACR. El ACR realmente es un cálculo matemático, ¿no? De los cuales veo señal con ruido y donde dice ahí, mira acá, es la relación entre el amarillo que retorna, que digamos, o mejor dicho, que avanza de derecha a izquierda, con mezclado con el crosstalk, que es el cable, el ruido, de arriba hacia abajo, del primer par con el segundo par, y esa variación, esa diferencia, ¿no?, matemática de valores, me da pues el ACR. Cuando decimos un ACR que se mide en decibelios, digamos 0 decibelios, quiere decir que ¿qué? Que el señal, digamos, es igual al ruido. O sea, son valores iguales, ¿no? Entonces buscamos que el ACR sea más positivo. Quiere decir que la relación señal-ruido va a ser pues mejor. Pero no se usa mucho este valor como métrica porque depende mucho de la distancia, ¿no? Entonces,
A veces es mejor medirlo como valor de NEX, ¿no? Sin embargo, pues es bueno tomar y mostrar los valores de ACR para hacer algunos pues, reportes interesantes en la relación señal-ruido en un cableado. Alien Cross-Talk, esta palabra es mejor nunca traducirla porque su traducción en libros es, digamos, un poco extraña. Su traducción en libros a español es pareidofonía extraterrestre. Entonces suena mal, mejor llamémoslo Alien Cross-Talk, ¿no? Tal como está en inglés. El Alien Cross-Talk es un parámetro muy importante en un data center, pero muy importante. ¿Ya? Hoy mucha gente no lo está tomando en serio, por una gran razón, porque es un parámetro que solamente hay que medirlo en altas frecuencias, digamos cercanos a los 500 MHz, cercanos a lo que es pues alta velocidad, ¿no? Cuando certificamos 6A, digamos, pero hoy los switches de 6A que es cableado podría ir, digamos, a muy alta velocidad, pues lo estamos para transmitir 1 gigabit, no los 10 gigabit. Entonces, bajo esa lógica, los que instalan cableado dicen, bueno, ¿para qué lo mido si el cliente total va a usar 1 gigabit? 10 gigas no va a usar. Pero recordemos lo que dijimos al principio. El cableado debería durar al menos 10 años, entonces, pues sí hay que pedirlo, porque no sabes que de acá a 2 años de repente los switches de 10 gigabit ya sean más económicos y los usemos, lo cual pues es la razón. Y lo mismo pasó cuando fuimos de 100 megas a 1 giga, pues nadie usaba 1 giga porque 1 giga era muy caro, pero llegó un día en que 1 giga fue pues la diferencia con 100 megas pues nada, muy poca, que dijimos bueno usemos 1 gigabit. Lo mismo va a pasar, va a llegar un punto en cuando es, digamos, pues los switches de 10 gigas, 1 giga, pues cuestan casi igual y usemos 10 gigabit. Entonces, es una realidad, porque el cableado de cobre sigue siendo mucho más económico, hablando como tecnología entre pasivo y activo, que la fibra óptica. Si hablamos de pasivo, la fibra óptica ha bajado mucho de precio, pero su parte activa sigue siendo muy costosa, ¿no? Entonces, pues el cableado en par trenzado tiene para rato. Entonces, Alien Cross-Talk es muy importante medirlo y vamos a ver un momento por qué. Bueno, para entender mejor el Alien Cross-Talk es el ruido entre cables generado por los pares de cada cable, cómo afectan al cable externo. Es un fenómeno que siempre existió, simplemente que no era importante medirlo, solamente para frecuencias altas que llegan a los 500 MHz, justamente donde entra el tema de 6A. Yo coloqué este slide un poco para hacer, pues, a veces un tema de ejercicio. Y más fácil lo puse de 5 a 6 porque muchas veces en sus casas, me imagino que cuando compran cableado, pues no compran un cableado pues, de alta velocidad, ancho de banda muy costoso usamos. Todos, yo también uso, por ejemplo, cableado 6A y algunos puntos tengo, digamos, como 5E. Y como dije, no es que sea, uy, 5E no funciona, funciona. Depende mucho para qué lo estás usando, qué vas a usar. Pero entendamos un poco cuál es la diferencia entre 5 y 6. Ya no, digamos, hablando, hoy sí, 6 me va a dar velocidad y 5 a tanto. Sino, apliquemos lo que hemos aprendido hasta el momento. A ver, miren la comparativa y además de la frecuencia, no, obviamente uno es 100, otro 250 MHz. Además de la frecuencia, ¿qué otro parámetro ven raro ahí? De diferencia entre 5E y categoría 6. Ojo que ambos funcionan a gigabit, el 5E también puede ir a gigabit, a 1000 base T, el 6 también a gigabit. ¿Qué dicen? Yo sé que la mayoría encontró ese valor, y ese valor relevante es el NEX. Si comparas el NEX del 5E con el NEX del 6 bajo norma, pues digamos es como un 300% de diferencia, ¿no? Pero, ¿y qué quiere decir eso? Cuando compraste un cable 5E o compraste un cable 6, ¿qué podemos sacar como conclusión? Veamos un ejemplo de esto. Imagínate que tienes en tu módem, ¿no? En tu sala, digamos, donde colocan pues tu módem de internet, tu switch. Y tienes que hacer dos cableados. Eliges el cableado que va
digamos, al cuarto de los papás, cable categoría 6. Y al hijo, pues le pones un cable 5E. Imagina que estén a la misma distancia, ¿no? Digamos que son, digamos, unos 30 metros entre distancias, subidas, bajadas, porque las canaletas no es que van en línea recta, ¿no? No puedes romper los pisos, si parece, sino hay que usar rutas para llegar de un lado a otro lado. ¿Qué podríamos decir? En el otro extremo tenemos un teléfono IP, digamos, una computadora y su teléfono, ¿no? Pongo el caso de teléfono para poner una explicación que voy a comentar en un momento. Lo mismo es un data center o un usuario, ¿no? Que tienes un cableado a una distancia. ¿Qué podemos concluir del cableado 6 con el 5E? ¿Se acuerdan qué era el NEX? Es el crosstalk cercano. ¿Y qué es el crosstalk? Ese ruido que se genera entre cables, ¿no? Si el crosstalk es mejor, digamos, en el cable 6 que el 5E, cuando existe el ruido, ojo, el ruido no solamente es dentro del cable, también hay ruido externo. ¿Quién va a ser mejor? ¿Quién va a tener un mejor desempeño? Uno dirá, pues 6 porque cuesta más. Sí, pero no digamos la respuesta, busquemos una respuesta un poco más aplicada según lo que hemos aprendido al momento. No. El cable 6 va a ser más o menos como un 300% más resistente al ruido que el cable 5E. En ese caso, ¿no? Pero estamos redondeando para un tema práctico. Quiere decir que cuando viajas de tu módem por los cables, ¿no? Las rutas que tengas hacia las habitaciones, pues hay una fuerte probabilidad de que cuando haya ruido electromagnético, pues el cable con 6 lo mitigue, digamos lo elimine, o sea, no le afecte tanto como el cable 5E. Y esto depende, por eso ponía el tema del teléfono IP, o por ejemplo, depende para qué, o sea, digamos depende de la aplicación, ya, digamos que el cable 5E se fue afectado, pero si vas a recibir un correo electrónico, si estás ambos, el papá y el hijo, en una computadora o laptop con cableado, ¿no? Y están viendo su correo electrónico. El cable que tuvo más retransmisiones, que es el 5E, que fue más afectado por interferencia, ¿le va a afectar o no le va a afectar, digamos, para leer un correo electrónico? La respuesta es que no, ya sé que la sabían, porque el correo electrónico no es sensible mucho al tiempo. Que lo recibas pues después de un minuto, una hora o algo, pues lo estás leyendo, ¿no? Pero ¿qué aplicación sí es sensible al tiempo? O por ejemplo, una videoconferencia es en tiempo real, no es grabada, es en vivo. Si estás hablando por pues WhatsApp, por Skype, por Meet, por pues tantas aplicaciones que hay, ¿no? En el mercado, como la voz o el video, que son sensibles. Entonces, a las retransmisiones, porque si hay interferencias, ¿no? Esto crea qué cosas, ¿se acuerdan los gelayas iniciales? Un mal cableado hace una red lenta. Entonces, ahí viene un poco la diferencia entre el 5 y 5E, pero en el 6. El 6 va a ser un buen porcentaje más resistente a la interferencia y va a ser un buen desempeño comparado contra otro cable a interferencias y va a tener una mejor calidad de transmisión de datos, menos interferencias, menos retransmisiones. En un data center es muy importante esto. Obviamente no voy a usar 5 y 6, pues esto porque es más práctico entenderlo y usamos en las casas. En data center usamos pues más categorías, ¿no? O sea, 6A, blindados, inclusive muchos, ¿no? O mejor inclusive, ¿no? Entonces, pero es importante entender que el NEX, por ejemplo, es muy importante en el tema de tomar un KPI, tomar las mediciones que se hacen en la certificación. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando certifican el cableado, muchas veces lo hacen en la mejor condición ¿para quién? ¿Para el que vende o para el que compra? ¿Qué creen? Pues sí, para el que compra, para el que vende, porque si yo voy a certificar, pues lo quiero hacer en la mejor condición para mí, y muchas veces así ocurre,
porque la certificamos en la noche, certificamos cuando todos los equipos están apagados, cuando no hay interferencias. Entonces la probabilidad de que la red falle son pocas. Pero certifica la red cuando hay todo el ruido electromagnético, cuando todo está prendido en el data center, es probable que la red falle. Entonces es muy importante saber con cuánto pasó de valor de NEX, cuál fue el retorno, porque si el cableado pasó con nota 11, digamos, o sea, hablando de 0.20, raspando, y digamos pasó, pero está muy bajo, cuando prendes todos los equipos y generas ruido, es probable que ese cable ya no funcione bien. Entonces, para fallar, hay que verlo bien. Tienes que pasar, digamos, saltar esa valla bien alto, porque si existe algún ruido en el medio que degrada la señal, que degrada el desempeño de ese cable, si has estado muy bajo, pues te van a jalar. Sin cambio, si he sacado nota muy alta, un NEX bastante muy bueno, alto, si bajo un poco, bajo pues un dB bastante, pero imagínate que bajas un dB, pues es mucho y vas a estar protegido. Si te pones del lado del que compra, pues yo, dueño de data center, quiero que los valores de NEX sean altos. Obviamente, mientras más alto, pues es un mejor cableado. Los cableados muchas veces son de marca, pero por tener un cableado de marca no te garantiza que el cableado funcione bien, porque hay un factor humano de instalación. Si lo has instalado mal, pues va a funcionar mal, pero hay que medirlo. Por eso en la certificación medimos el desempeño del producto, que debe ser bueno, más que también lo has instalado, que también has hecho el diseño de ese cableado, ¿no? Veamos este ejemplo. Pasa, falla, y uy, sí, entenderlo de abajo qué complicado. Pero de chiquito me enseñaron que verde es bueno y rojo es malo. Y acá veo rojo. Quiere decir, rojo arriba a la derecha, falló. Entonces digo, falló. Pasó, falló. De chiquito me dijeron que verde es bueno. Y el verde pasó. Entonces no solamente se trata de ver el verde o rojo. Claro, identificamos si pasó o falló. Hemos visto que hay que entender por qué falló, por qué pasó, ¿no? Vamos a ver esto, pues, en algunos casos. Ya entrando en temas un poco más de normativas, de normas técnicas, pues, si tú has usado alguno de esos equipos de certificación, Fluke, no Fluke, hay normas para la fabricación de componentes de cableado, que en el caso de ANSI es la pues, 568, en el caso de ISO es la 11801. Y hay normas para la medición del campo, porque una cosa es la norma para fabricar el producto, otra cosa es la norma para medir el producto en el campo, ¿no? Y no coinciden. Si comparas la columna izquierda con derecha, hay unos espacios. Y esto varía en el tiempo. De hecho, la revisión actual es la revisión 11.5A, que de hecho esta es la A, porque la última línea que dice PS Annex, pues antes no estaba, ¿no? Ahora la han agregado. Y ese es el Allen Crostor. Quiere decir que en la revisión A, pues hay una buena recomendación para hacer medición del Allen Crostor, solamente si el cableado es categoría 6A, para arriba. No, si es abajo, pues no tiene no necesidad de medirlo porque pues no afecta en general. Pero entendamos esos vacíos qué cosas son. Entonces, la primera columna es fabricar componentes, la segunda son pruebas de campo, y pues lo que está en el medio, esto ya lo vemos en otra presentación, no voy a detallarlo tanto porque pues se nos va el tiempo, pero es lo que es el POE. Entonces, quiere decir que la norma, se dice pasó, no te está garantizando el POE, y esto es muy, pero muy preocupante, porque ahora el POE se usa en todos lados. No solamente el usuario, porque el usuario usamos ¿qué? El teléfono IP, las cámaras, ¿no? Dispositivos que son estos, las laptops, que ahora las nuevas generaciones de laptops se cargan con PoE. En un data center hoy por hoy ya se está usando PoE, lo que es iluminación, lo que son algunos dispositivos de control, lo que es el IoT. Entonces, también usamos PoE en un data center. Entonces, si la norma dice no lo mías, pues depende. Yo soy el que compra, soy el que vende. Si soy el que compra y conozco esto, digo, pues yo sí quiero que lo miren. Los equipos pueden medirlo. Más allá que la norma te diga,
no está en la estándar mínimo, pues yo sí quiero medirlo, pero quiero ver que el POE me garantice que funcione cuando voy a implementar el POE. Entonces ahí viene el poder del que compra, ¿no? El último, bueno, esto ya lo hablamos en otro seminario pasado, ¿no? Aquí también con Intel, no vamos a extendernos ahora, pero para resumir, la norma 1005, mucho de la medición de interferencias electromagnéticas, pues en las oficinas también hay una parte que hay que medirlo, porque hay interferencias. El último punto es 10 gigabit. O sea, mejor dicho, el Allen Crosstalk es muy relevante para el tema de que funcione bien los 10 gigabit. Y es importante medirlo. Y acá está mucho en el poder del usuario. El usuario, pues en su requerimiento de cableado, pues diga, oye, yo quiero medir el Allen Crosstalk porque pues quiero garantizar de que funcione bien esto. En el TPOE, como dije, ya es tema que hablamos en el seminario anterior, pero es muy importante el equilibrio, el balance del cableado. Pues si no hay un buen balance en el cableado, pues hay diferencias, pero parte de energía en el loop, y eso me hace pues que el cableado pues no funcione bien. Mucho cuidado con los cableados de aluminio, CCA. Hay mucho cable de aluminio en el mercado, mucho cable inclusive en marca falsificado, como CCA, tengan mucho cuidado, y si el cable es muy barato hay que sospechar. Y no es que no funcione, el cableado CCA funciona, pero no es para telecomunicaciones, es otro tipo de uso, ¿no? Entonces, al menos para lo que es cable estructurado, no. Y el tema de la 1005, para resumir, pues si no hay un balance también en el tema del par, pues cuando hay ruido electromagnético generado por la fuente de los equipos, por pequeños motores, por otra forma de aislamiento en general, pues se pierde el balance, y esto ocurre cuando destrenzamos el cable. El trenzado es muy importante, por eso te dicen que jamás destrezas el cable en los extremos. Siempre, claro, nadie es perfecto y hay por ahí unos que otros milímetros, ¿no? Pero mientras más perfecto esté el trenzado en todo ese recorrido, pues vas a poder eliminar esas interferencias que se puedan acoplar externas, ¿no? Internas. Entonces esa parte es muy importante. Y esto también se puede medir. Eso es lo que mencionaba. Los cables SA son cables de muy costo, de aluminio, bañados en cobre. ¿Por qué digo que funcionan? Porque si la alta frecuencia típicamente viaja en las superficies, ¿no? Pues las bajas frecuencias. Entonces, cuando transmites altas frecuencias, que es lo normal, digamos 5E, 6, un cable de aluminio, y si la distancia no es muy grande, pues va a pasar. Y mucha gente en cabinas públicas, por ejemplo, usas el cable, y si yo uso aluminio funciona. No requieres mucha velocidad, y mucha gente dice, sí, pero la norma te dice que no lo uses porque no es muy recomendado. Sobre todo esto, la diferencia es muy grande cuando vas a usar POE en este cable. Porque el POE es pues corriente DC, es muy baja frecuencia, viaja en el núcleo, y la resistencia del aluminio pues, es un poco alta comparado con el cobre, y esto, digamos, puede calentar un poco, ¿no? Y sobre todo va a hacer una degradación en el desempeño de ese cable. Va a generar muchas, ¿qué? Retransmisiones. Entonces, una red empresarial, olvídense. Imagínense que tengas un cableado, un data center con cables SA, pues va a ser terrible cuando tengas que decir, pues hay que cambiar, hay que parar los servidores para hacer un cambio de cables. El tiempo de instalación no es mucho, el tiempo de cambio es un montón. Retirar el cable, parar equipos, ver bandejas, o sea, es una logística pues compleja, ¿no? Entonces, por más que el cable diga soy una categoría 5E, 6, pues hay que dudar. Que esté verificado, pues hay que dudar. Por eso es importante que certificarlo, medirlo, ver si realmente no cumple el tema de estas categorías. Hacemos una medición de un cable, ¿no? Vemos un valor, por ejemplo, como resistencia, y dice, está bien, no hay una alarma, es informativo. La I quiere decir información, no es obligatorio ahí. Entonces dice, uy, sí, el paro 2 tiene alto, pero pasó, no me preocupo. Lo que pasa que, recuerden, pasar es una valla.
Y la 11.5.2 dice, pues no miras el tema del POE, el tema de ese loop resistant, ¿no? El de, acá está. Me comí un slide. Está más, voy a mostrarlo por acá. Si miras el cable SCA, ¿no? Y mucho cuidado porque el cable pasó. Si miras en la parte de resistencia no hay límite, te midió el valor de resistencia, pero no me dice, pues no importa lo que vote, ¿no? No hay que medir ese valor, el equipo te lo muestra. Sea fluke, no fluke, la mayoría de equipos te muestran este equipo, ¿no? Este valor. Pero si habilitamos el equipo con una función, que en el caso de fluke se llama más all, o sea que más all es pues POE más las otras mediciones opcionales que hay, o sea, mide todas, dice, no pasó, porque sí le coloca los límites de resistencia en las diferentes características de las normas de medición. Entonces, por eso, si estás del lado del que compra, exige que hagan las mediciones con todos los parámetros. Esto ya está desde hace muchos años habilitado en los equipos. Simplemente que los que instalan, los que venden, pues no lo habilitan porque corren, digamos, el riesgo de que algo falle. Y el riesgo que algo falle es, cambiar, es no facturar, es no entregar o algo, atrasar la obra. Por eso, depende mucho que también hagas tu pliego de requerimientos, que también hagas los alcances, que también hagas los requerimientos de medición, de certificación. No decir en tus pliegos simplemente quiero que certifiquen la categoría y listo. Porque si lo colocas así, pues vas a tener problemas, ¿no? A la hora de enfrentarte a estos temas. Acá está lo que pensé que había borrado. Este es el ejemplo en los cuales pues veo problema de resistencia, no veo problema de loop, pasó, porque eso no hay que medirlo, está en el límite de 25 ohmios, pero sí en las otras mediciones donde el rango es mucho menor y hay que medir el tema del loop y el tema del par, pues no va a pasar. Entonces, cuando tengo un cable y hay que certificarlo, pues recomendación, pidan que se certifique también con las funciones avanzadas de toda la norma, ¿no? Los límites de prueba, pues en este caso el tema de TIA, uno elige la norma TIA, va a la categoría y lo que hay que medir es el que dice más POE, si quiero la medición con POE. Entonces, no solamente exigir en los pliegos, digamos, cuando compras, que el cableado, pues, la categoría que compres, hay que decir, pues, que quiero que me prueben la medición según la norma, lo puedes llamar como norma, el de loop resistance, ¿no? O puede ser que la prueba de POE, ¿no? Esto es muy importante para comprobar que realmente ese cableado esté totalmente operativo, que funcione el POE. Entremos a otro punto que es importante. Todos conocen, estoy seguro, si estás en el tema de cableado, pues la medición de enlace permanente, que es, digamos, la de panel a panel, de panel a jack. No hay mucho misterio, se coloca el equipo y la distancia son, ¿no?, unos 90 metros. El canal, pues, considera los patchcore de un lado y otro lado. Es válido, la norma lo acepta, algunos no la recomiendan, porque pues el patchcore en el All Data Center hay control porque está bajo llave, pero en el lado del usuario, pues a veces le hace un nudo, lo pintan y varía el RL, pues está dañado, lo pisa, entonces a veces es difícil tener control en el tiempo para ese patchcore. Entonces algunos prefieren de enlace permanente, sin embargo, pues canal también es aceptado por la norma. El problema cuál es y qué es lo nuevo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quieres cablear un access point, una cámara IP? Por un lado tienes un panel, y no voy a poner un panel en el techo, aunque conozco algunos que sí lo han colocado. Entonces tienes por un lado panel y por otro lado un plug. El problema es que eso no es ni canal ni es enlace, ¿no? Entonces eso es algo que pues inicialmente se llamó pues como MPTL, ¿no? O el BICSIP sacó un preestándar para esto. Pasó el tiempo y ya fue adoptado por ANSI y por ISO,
¿no? Dentro de norma, y hay que medirlo de esa manera. Lo técnico diferente en esto, que el plug, el RJ45, es necesario medirlo, y los adaptadores de canal no miden plug. Ahí estamos en un problema. Quiere decir que pues debes adquirir un adaptador para medir el plug. En los equipos plug pues es un opcional, pero que algunos nos reclaman por qué no viene en la maleta, si es tan importante. Porque esta medición sí se tiene que hacer según la categoría. Y tendría que colocarte de todas las categorías, lo cual pues eleva un poco el precio, pero cómpralo solamente para el que más uses. Y no, pues hay para 5E, para 6, para 6A. Lo que más yo escucho que compran es el 6A, ¿no? Según lo que vayas a usar. Entonces, teniendo un medidor en PTL o un solo lado, ya puedo hacer mediciones y un norma para certificar los conectores. Perdón, todo el recorrido, no solamente esto. Hablo de conectores porque el conector tiene que ser modelo MPTL y todos los fabricantes tienen estos modelos. Esto, ojo, no es un plug RJ45 de telefonía que compras en las tiendas. Muchos dicen, compro mi plug de categoría, lo crimpeo y ya está. No, señores, no es eso. Es como un jack inverso. O sea, el jack típicamente es un jack conector tipo hembra, este es un jack macho, digamos. Se arma, o sea, recuerden que es el cable sólido normalmente recorrido y se arma ese conector. Entonces, no vayan a utilizar los plugs porque pues es posible que no funcione bien. No está hecho para eso. Entonces, si van a hacer esto, pues compren el conector MPTL de la categoría que necesiten. El fabricante va a tener esto. Ahí sí puede medir el desempeño del conector. Voy a avanzar un poco más rápido porque nos va a ganar el tema de la hora. Estos son los adaptadores de plug, digamos, ¿no? Que hay en el mercado. Categoría 8 es algo que ya existe hace tiempo realmente. Sin embargo, mucha gente no lo ha instalado aún. Porque pues dicen entre 8 y fibra óptica, pues instalan fibra. Y más que eso yo creo que es la limitación de distancia, ¿no? El tema de los 30 metros pues es una limitación, pero sin embargo es suficiente para conectar de gabinete a gabinete cercano. Conozco varios clientes, varias empresas que tienen cableado categoría 8, ¿no? Pero pues es algo que todavía está ahí, también en las aplicaciones, algunos pues no lo usan y otros ya lo están usando. Lo que pasa es que esto es para más velocidad, más ancho de banda, ¿no? Y dependiendo qué se va a usar. Más, algunos están usando la fibra óptica. Y normalmente para 10 gigabits usamos lo que son 2 hilos, transmisión-recepción. Si queremos ir a más velocidad, más ancho de banda, mejor dicho, más ancho de banda realmente, porque pues lo que hago es ir a 40 gigabits, no es que use 2 hilos. Si usara 2 hilos para ir a 40 gigabits, ahí se tendría que ir a 4 veces más veloz, ¿no? Pero en 40 gigabits no aumenté la velocidad, lo que hice fue aumentar el ancho de banda por 4. Uso los conectores que son MPO y tengo 4 rojos de bajada y 4 azules de subida. Ahí están 10, ¿no? Por 4 y 10 por 4 de subida. Ahí están los 40 gigas y lo mismo es para 100 gigabits. Uso un conector MPO pues de 10 de bajada y 10 de subida. Entonces, la fibra óptica, el cómo llego de 1 giga a 10 gigas, pues es haciendo el pulso más delgado. Y ahí viene la tecnología de fibra óptica, ¿no? Aparecieron la OM3, OM4 y ya apareció también el tema de la OM5. Entonces, lo normal de comunicación es transmisión, recepción, 2 SFPs, ¿no? Pero ¿qué pasa con el OM5? No se está usando mucho aún, pero lo que estoy haciendo realmente es multiplexar, ¿no? 4 lambdas en una transmisión y recepción. Entonces es algo que pues ya se usa en muchas otras tecnologías, pero pues algunos fabricantes ya están sacando los multiplexores, perdón, los SFPs Plus, digamos, para ir a los 40 GB usando un solo par, no los MPOs, y puedo ir a los 40 gigabits.
y puedo ir inclusive a más, dependiendo cuánto pues use ese pulso de ancho de banda y multiplicado por 4 lambdas. Entonces es algo que se viene, pero digamos que pues eso viene muchas veces preconturizado como los MPOs. O sea, que fallen difícil. El problema es la certificación. En la certificación los parámetros uno son la continuidad y uno la atenuación. Pero acá hay que ver el tema de los estándares y mucho hablamos de los Tier 1 y Tier 2. Ojo, esto no es de data center. Muchos dicen, oh, eso es el Tier 1 de data center. No. En pruebas es el OLTS lo que es el Tier 1 y OTDR lo que es el Tier 2. Para certificar fibra óptica se requiere, ¿no?, en planta interna obligatoriamente el OLTS. El OTR, pues yo sé que se usa mucho en planta externa, más justo para buscar averías, y en planta interna es muy útil, digamos, para el mantenimiento también buscar averías, no porque te da más información, pero no te da precisión, porque tú tienes tu propia luz reflejada, ¿no? O refractada, bueno. En OLTS es algo más básico. Pero hay mucha incertidumbre en el tema de fibra óptica, en el tema multimodo sobre todo. Una de las cosas es qué tipo de luz voy a utilizar. Algunos usan LEDs, aunque se está dejando, y usamos mucho el tema del VCSEL, que es, digamos, un LED mejorado, ¿no? Que son puntos. Entonces, la fibra óptica, pues, cambió y también ha cambiado los modelos de certificadores. Ahora los certificadores de fibra óptica multimodo ya tienen el VCSEL solamente, no solo es un tema del TRC, Test Reference Core. He escuchado a algunos que dicen, bueno, cambio mi TRC y ya está. No, la luz también cambia. Es todo, el TRC más el equipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Pero el principal problema en la fibra óptica, sea la tecnología que usemos, es la suciedad. Y eso es lo que genera las retransmisiones. La suciedad está en todos lados. En tu data center, por más limpio que esté, les aseguro que hay polvo. Polvo de muchos tipos. El inorgánico común como polvo, el polvo orgánico también, que es muchas veces piel, que cambiamos y la gente que da mantenimiento en un data center, por más que pues esté bien protegido y demás, cambiamos piel en todos lados, ¿no? Pero esto se puede acumular y si no tenemos cuidado, pues se ensucian los conectores. Este es un ejemplo. El conector bueno se ve así. El medio es una huella digital. Esto es microscópico. Si no lo miras bajo un conector, un microscopio, no vas a ver esto. El que está a la derecha es un conector sucio, ya dañado por polvo y demás. Entonces, ¿cómo limpio esto? Este es un ejercicio para que vean lo crítico que es el conector. Vean, rojo es limpio, es un conector SC. Negro es sucio. Hemos tocado con una huella digital el conector. Si juntamos vía una bandeja, un acoplador, el rojo que es limpio con el negro que está sucio, ¿qué le va a pasar al conector limpio? Se ensució. Esto es muy importante, esto es real, porque en una bandeja de fibra óptica, si conectamos un conector que creemos que está limpio, que ha rozado la piel por algo, el técnico muchas veces lo mira con el ojo, no importa qué tan buena vista tengas, pues vas a ensuciar el conector. Peor aún, imagínate que esto va conectado a un switch de core, y un switch de core cuesta mucho, pero mucho, mucho más que una bandeja. Vas a ensuciar el lente, el SFP, vas a ensuciar el equipo. Entonces, ¿esto hará que la red se caiga o no se caiga? Pues no. Si pones la huella digital y lo pones, la red no se va a caer, va a funcionar. El tema es que esto es acumulativo y esto en el tiempo va a generar lo que son retransmisiones. Las retransmisiones pues hacen que la red lenta. Ha sido tan importante esto que han salido estándares para la medición del tema de los conectores y el estándar pues más utilizado es la IEC 61300-335, que son microscopios que vía un software integrado, digamos, en los equipos pueden hacer la medición de pasó o falló. Y hay algunos criterios, ¿no?
que miden el núcleo, el cladding, ¿no? El adhesivo, la parte de contacto, ciertos parámetros, y pues te dice pasó o falló. Y hay los limpiadores. Entonces, en fibra óptica, pues hay que medir con los microscopios, videomicroscopios, y también, pues hay que limpiar no solamente la red activa de los conectores o los SFPs, también los mismos equipos. Si no, pues nos muestran valores pues erróneos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Señores, estamos con el tema de la hora. Yo les agradezco bastante el tiempo y espero que haya sido pues entendible, didáctico. Yo sé que la tecnología a veces es un poco complicada a veces y hay que hablar en difícil, pero espero que haya entendido la importancia y cuáles son esos KPIs, esos valores que hay que tomar en cuenta en una medición de cableado. Estas son nuestras páginas. Nictel va a compartir la presentación con ustedes, ¿no? Y estos son los boletines que sacamos, pues, mensual. Esta semana estamos en la semana de junio, por eso que pues, no lo puse aquí, pero estos son los dos pasados. Igual vamos a incluir, pues, el de junio, y ahí está, hay artículos bien interesantes sobre el tema del CCA, o temas de buenas prácticas en la parte de cobre y fibra óptica. Y pues ahora pasamos a una parte de preguntas. Sé que hay unas preguntas que están por el chat han realizado y pues vamos a revisarlas. Muchas gracias, ingeniero Álvaro. En este momento pueden ir realizando sus preguntas mediante el chat. Les comentamos que estamos próximos a iniciar la diplomatura de diseño de data center. Inicio 3 de julio del 2020, horario miércoles y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. Las clases van a ser en línea por Microsoft Teams. 150 horas académicas. Recuerda que las inscripciones son solo hasta el 1 de julio del 2020. Estamos aplicando el 30% de descuento a todos nuestros programas en la modalidad remota. Consultas directas al correo jruiz@initel-medio-uni.edu.pe. También tenemos el programa especialista en cableado estructurado, inicio 4 de julio del 2020. Horario sábado de 3 a 7 de la noche, clases en línea por Microsoft Teams. Horas académicas 90 horas. 30% de descuento al curso en modalidad remota. Consultas directas al correo dgrandepalacios@initel-medio-uni.edu.pe o escríbanos a informes@initel-medio-uni.edu.pe o al Facebook de Capacita Initel Uni para brindarles más información de este programa. Muy bien, ahora la ronda de preguntas. Ingeniero, ¿en qué caso se recomienda usar cable de aluminio? Bueno, buenas noches. El cable de aluminio se usa en ciertas frecuencias y muchas veces yo lo veo que usan en la parte de control, donde pues se usan las altas frecuencias no son necesarias, no hay bajas frecuencias típicamente, y en la parte de control es donde yo más he visto que usan algunos cables de aluminio, ¿no? Sobre todo porque pues son bastante económicos. Pero normalmente en telecomunicaciones, pues realmente yo nunca los he visto, ¿no? Y hay que tener cuidado porque, pues, cuando te venden ese cableado, pues, a veces adulteran las cajas, las etiquetas de las cajas, y les ponen incluso cableado de algunas marcas que no tienen autorizado, y pues mucho cuidado, ¿no? Sobre todo porque puedes entrar en mucho problema, pues hasta legal, si entregas al cliente final que compró una marca que no es de aluminio y recibe un cable de aluminio, porque recuerda, el núcleo de aluminio estaba en cobre, entonces ciertas frecuencias altas viajan por el cobre y ahí funciona bien. Entonces, si googleas, realmente hay un grupo de lo que son cables SA, hay fabricantes asociados, y hay muchas aplicaciones que vas a encontrar ahí, ¿no?
Muchos en control, distancias cortas, que usan para algo no de mucho desempeño. Por ejemplo, la fibra óptica, también hay fibra óptica de plástico, ¿no? Y que funciona para la parte de control, no tiene que ser de vidrio. Mucho depende, si son distancias muy pequeñas, pues es práctico. Entonces, para telecomunicaciones, no, pero para sí, en mi mente está la de control, pero si googleas, si pones cables SA de la parte de el grupo, pues vas a encontrar fabricantes que hacen cable de aluminio y una lista de casos de uso interesantes. Gracias por la pregunta. ¿Hasta cuántos metros me puede soportar el cableado de red categoría 5E? ¿Y qué diferencia hay con el cableado categoría 6E? Autosoportado, sea de aluminio o de cobre. Gracias. En realidad, la norma no te secciona, no te limita el tipo de categoría para las distancias, ¿no? Exceptuando la categoría 8, que hablamos que son de los 30 metros. Pero bajo las categorías anteriores, todas son para el tema de canal 100 metros. No importa que 5E, 6, quizás si es blindado, sin blindaje, si es industrial, no industrial, es la distancia máxima. Y para el tema pues de enlace permanente 90 metros. Si instalas más distancia, algunos casos dicen, bueno, funciona un poco más o menos. Recuerda que la tolerancia en norma es 10%. Hay que saber esto, porque si es, por ejemplo, un enlace permanente, el error del certificador te bota a partir del 90 más el 10%. O sea, después de 99 metros te bota el error. Si son los 100 metros, después más 10%, después de los 110 metros te bota el error. Es la tolerancia máxima permitida. Algunos fabricantes colocan algunos temas de repetidores, pero también hay límite para esto. Si es muy grande, pues algunos escucho que colocan hasta coaxial. Pero la distancia no está en función, digamos, que un cableado soporta más distancia que el otro. Porque recuerden, la norma de capa 1, ANSI ISO, es norma pasiva. O sea, lo que debe soportar. Los protocolos activos están en la IEEE, que es norma de capa 2. Entonces la norma pasiva es algo que debe estar en el tiempo y soportar aplicaciones en el tiempo. Entonces, las distancias hay que respetarlas. No por norma, no pasarse los 100 metros de canal. Gracias. Otra pregunta. ¿En qué afecta la pintura al cableado de red? Bueno, es un tema interesante y yo cuando me decían eso tampoco no lo entendía mucho y me explicaron bien cómo altera esto. Y además hasta hice algunas pruebas de mucho de curioso porque hay un caso típico y los equipos modernos de certificación incluso reconocen ciertas curvas características y te botan en la pantalla el error. A veces he visto cables, nos mandan clientes muestras de medición o para resultados, formato Linguar, y cuando vemos salen datos curiosos. Una curva, una característica típica es el cable mojado y aparece literalmente así, cable con agua. Ya altera de tal manera las impedancias en un recorrido que ya dice, no, esto es un cable con agua. El cable con pintura realmente no es que la pintura afecta directamente, ¿no?, al retorno, la afecta de manera indirecta. Y esto no solo ocurre con la pintura, como comenté, también puede ser el calor o el frío, algo que afecte físicamente a la chaqueta. La chaqueta y el cable normal, que puede ser CMR, hay diferentes tipos de chaquetas, pues tienen cierto rango de operación. Y cuando tú las pintas, por ejemplo, o a veces tienes un ductos muy pequeños y quieres pasar por ahí 10 cables y dices, uy, le pones pues gel, yo he visto que le ponen hasta pues aceite o un líquido, claro, pasa, pero en altas frecuencias ocurren ciertos fenómenos y la impedancia está relacionada pues indirectamente con la capacitancia que afecta la pintura. Y conozco casos en los cuales pues clientes pintan los cables para que pues no perder estéticas, ¿no? Y esto daña con el tiempo en la transmisión.
porque aumenta pues la variación de impedancia va a aumentar. Ojo, si eso ocurre, no se puede reparar el cable, no hay manera. He escuchado a algunos que dicen, bueno, le quito la pintura o lo lavo o algo. No, el cable ya está dañado ya. No hay manera, es igual que el cable mojado. Y cuando digo mojado no es que le cayó una gota de agua y se malogró, es algo que ocurre con el tiempo. Cuando, por ejemplo, pones el cable en ductos y las cajas de paso que están mal cerradas y cuando llueve mucho se inunda y esto pasa una y otra vez y otra vez, o cuando entierras el cable en tierra que es húmeda, mojada, hace riego y esto pues ocurre y pues pasa después de tiempo. O cuando colocas el cable dentro de un tubo conduit sin protección al sol, caliente y estás digamos que en el norte del país y dentro del ducto está en mucha temperatura, pues el cable se va a dañar con el tiempo. Entonces cualquier cosa que altere, así como la pintura, la chaqueta del cable, va a tener un desempeño negativo en el desempeño del cable. Va a haber mucha retransmisión. Y ojo, eso no es que la red no funcione. Funciona pero con mucha lentitud. No, la experiencia de usuario va a bajar. Entonces, si ve un cable con el pintado, es bueno que hagan la medición de retorno. Van a ver una función avanzada, no he hablado ahora, que es análisis de retorno. Que al menos en los equipos Fluke tenemos esa función en los certificadores. Análisis de retorno y te puede analizar la impedancia ahí. Gracias por la pregunta. La última pregunta, ingeniero. Siempre hemos tenido el caso de los cableados desde data centers nodos con categoría 6 y fibra incluso, y terminales con categoría 6, pero existen áreas donde el cableado es categoría 5, la velocidad es de 40 megabits por segundo. ¿Sería necesario que todo el cableado sea categoría 6 para solicitar una certificación? Es muy buena pregunta porque hay que ver un poco y separar el tema técnico del tema comercial, ¿no? Porque, bueno, si estás en el lado del que compra, no yo quiero una garantía de lo que estoy comprando, ¿no? Si estoy comprando, pues, mi televisor quiero mínimo 1 año, 2 años de garantía. ¿Pero qué es esa garantía? ¿Cómo tengo una garantía del cableado? Pues hay fabricantes de cableado. Y el fabricante de cableado te dice, bueno, mi garantía incluye un producto y algunos hasta mano de obra. Si algo falla, pues me llamas y pues mi integrador te lo va a cambiar y demás. Pero el fabricante te dice, pues todo debe ser de la misma marca, ¿no? El desempeño para garantizarlo, ¿no? Porque voy a tomar la responsabilidad de eso. Uno, tú puedes en un data center o un cableado mezclar categorías, no componentes, dentro del mismo cable. Digamos que de un panel tienes la mitad con categoría 6 y la otra mitad con pues 5E, y lo certificas con cada uno con su categoría correspondiente. Entonces no es que tengas que estandarizar que todo debe ser la misma categoría, simplemente cuando lo declaras al fabricante dices, mira, este cableado es tal categoría y estos puntos son de otra categoría. Y así lo entregas para dar la garantía del fabricante. Entonces no es digamos, requisito, ¿no? Que tenga, que sea, digamos, de la misma categoría, pero pues sí es una buena recomendación, ¿no? Que por lo menos que los componentes sí sean de la misma marca para obtener la garantía del fabricante. Gracias. Esta fue la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por su apoyo en esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación en las videoconferencias. El día viernes tendremos la siguiente videoconferencia: Impacto del COVID-19 en los servicios de las diversas tecnologías, a cargo del ingeniero Miguel Neira. Esperamos que todos tengan buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches.